Ya, listo. Sí, ya la voy a grabar. Acá. Razones trigonométricas. Van a colocar como título, por favor. Es que tengo un problema con la parte inferior del computador y me toca subirla para poder grabar. ¿Listo? ¿Hay cuál ponga? Razones Una noche en Miami. trigonométricas. Muchachos, Bad por el Bunny. micrófono. Razones trigonométricas. ¿Listo? Las razones trigonométricas La canción se es chimba. sacan. Yo que parece Muchachos, pero- apaguen el micrófono. Yo no tengo que estar porque me interrumpen la clase. O sea, yo apagándole el micrófono, porfa. Se sacan, mire, que me sacan del tablero y se sacan a los triángulos rectángulos. A los triángulos rectángulos. A los triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos. Vamos a decir qué son los triángulos rectángulos. Listo. Los triángulos rectángulos son los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Esos son un triángulo rectángulo. Entonces ya les voy a hacer un dibujo de qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo de esta manera. ¿Sí? De esta manera. Un triángulo de esta manera. ¿Listo? En donde tienen un ángulo de 90 grados. Acá hay un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Tienen un ángulo. ¡Ay, Dios mío! Que no llegan rápido. Un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Tienen un ángulo de 90 grados. Esto es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y ese triángulo tiene tres partes. Está compuesto por tres ángulos. Está compuesto por tres ángulos. Entonces, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo de 90 grados. Está compuesto por tres ángulos. El ángulo alfa, que aquí lo voy a colocar, el ángulo beta y el ángulo de 90 grados. Alfa, alfa, beta, beta y el ángulo de 90 grados. ¿Listo? ¿Cuáles son los tres ángulos? El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo de 90 grados. ¿Listo? Esos son los tres ángulos que está compuesto el triángulo rectángulo. ¿Listo? Y está también compuesto por tres lados, que es, en este caso, que son los dos catetos y la hipotenusa. Ya les digo qué significa eso. ¿Listo? Los dos catetos y la hipotenusa. Cateto, cateto, está compuesto por los dos catetos y la hipotenusa. Hipotenusa, hipotenusa y los catetos. ¿Listo? Entonces, repito, las razones trigonométricas se sacan siempre de los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo está compuesto de esta manera, en donde tiene tres lados, que el lado más largo es lo que nosotros denominamos hipotenusa, o es el lado que está opuesto al ángulo de 90. La hipotenusa es el lado más largo, o el lado opuesto al ángulo de 90, opuesto al ángulo de 90, de 90 grados, ¿listo? Opuesto al ángulo de 90, entonces, ¿cuál sería la hipotenusa para ustedes, muchachos? Por favor, me dicen. La que indiqué, ¿cierto? Que va Aquí del va lado cruzado. La que va, va esta que va en cruzado. diagonal. Básicamente la que va en diagonal, la diagonal, la rampa, por así decirlo, también coloquialmente es la hipotenusa. Y los otros dos lados se conocen como catetos. Catetos.
Los otros dos lados se conocen como catetos. Catetos. Son los lados, los lados del triángulo rectángulo que no son la hipotenusa. Existen dos conceptos, cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto es el lado que está opuesto al ángulo. Ya les digo a qué ángulo. Cateto opuesto, lado opuesto al ángulo. Y cateto adyacente es el lado que está al pie del ángulo que no es la hipotenusa. El lado al pie del ángulo que no es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces le voy a explicar hipotenusa. Ustedes me van a decir, por favor. Listo. Por favor. ¿Yo no he hecho qué? Ay. Muchachos, por favor apaguen el micrófono si no van a hablar conmigo, por favor. Si son tan amables. ¿Listo? Raíz, aquí voy a colocar raíz. Raíz de 113. Voy a hacer el primer ejercicio del taller, va a ser el ejemplo. ¿Listo? Aquí pongo, no, el B, perdón. Este no. Ay, pero me toca cambiarlo de posición, esperen. ¿Cómo es que me enseñaron a mí? Ah, sí, listo. Listo. Aquí sería raíz de 13. Aquí sería alfa. Esperen, borro esto. Listo. Entonces, control B. Listo. Aquí sería beta. Control C. Y control B. Listo. Control C. Control B. Aquí sería 8. Y aquí sería 7. Control C y control B. Aquí me faltan colocarle letras. Sería A mayúscula. Aquí sería B. Es al revés. Sería listo. Listo. Vamos a sacar la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente de los dos ángulos. Siempre se le saca a los dos ángulos. Siempre se saca, se mira para alfa y para beta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar la hipotenusa, el cateto opuesto, le coloco H de hipotenusa. Ay, ¿qué pasó? Dios mío, yo no entiendo por qué me hablan ahorita. Dios santo, es que si me hablan, en este momento me desactivan el tablero. Para alfa. Hipotenusa, para alfa. ¿Me pueden decir cuál es la hipotenusa de este triángulo? Por favor. La raíz cuadrada de 113. Muy bien. La hipotenusa es la raíz cuadrada de 113. Muy bien. La hipotenusa la representamos con una H, que sería la raíz cuadrada de 113. Muy bien. ¿Me pueden decir, por favor, cuál sería en este caso? Me van a prestar mucha atención. Van a ubicarse en alfa. Alfa es este, el ángulo que está acá. Me van a decir, por favor, ¿cuál es el cateto opuesto? Si el cateto opuesto es el lado que está opuesto al ángulo de alfa. ¿Cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuál es el lado que está al frente de alfa? ¿Cuál sería el lado que está al frente de alfa?
B. No, lado, en número. El 8. El lado que está opuesto a alfa. Cateto 8. Miren cómo nos señalo con una flecha. 8. O sea que el cateto opuesto de alfa sería 8. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? Que no, en este caso, ¿qué me indica? Que el cateto adyacente de alfa es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa. En este caso, al pie de alfa, aquí yo puse 8, aquí sería 7. El lado que está al pie de alfa, que en alfa hay dos lados al pie. Está raíz de 13, de 113 y está 7. Entonces, básicamente el cateto adyacente es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa. ¿Cuál sería? El 7. El 7, o sea que ese sería el cateto adyacente. Cateto adyacente. Repito, el cateto adyacente es el lado que está al pie, que no es la hipotenusa. El cateto opuesto es el lado que está al frente. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver si me entendieron. Voy a hacer otro ejemplo. Entonces, control B. A ver si me entendieron. 3. Aquí sería 12. Aquí sería 5. Me faltó una letra así. Sería, ¿no? Control C. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, cuál sería la hipotenusa en este ejercicio? El 13. El 13. El 13. La hipotenusa sería el 13. Muy bien. Para alfa. El 13. ¿Cuál sería el cateto opuesto? ¿De alfa? 12. ¿Cuál sería El el 5. cateto El opuesto 5. de alfa? El 5, profe. El ¿Cuál es? 5. Muy bien. ¿Cuál es el lado que está al frente de alfa? Es El 5, El profe. 12. No, que no es el 12. El lado que El está al frente de 5. alfa es el 5. El lado que está al frente de alfa es el 5. Muy bien. Es el 5. Muy bien. Excelente. Es el 5. ¿Y cuál es el cateto adyacente de alfa? Ahora sí el 12. Ahora sí el 12. Muy bien. El cateto adyacente de alfa es el 12. Muy bien. Ahora, si yo quisiera hacer lo mismo para beta, para la B, si yo quisiera hacer lo mismo para la B, ¿cuál sería la hipotenusa? Igual el 13. Igual el 13, tienes toda la razón. ¿Cuál sería el cateto opuesto de beta? El 12. El 12. ¿Y cuál 12. sería el cateto adyacente de beta? 5. 5. El 5. Muy bien. El 5. Muy bien. Excelente. Ahora aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hallar las cosas para beta. Este es el primer, ¿por qué quiero terminar este ejercicio? Porque este ejercicio es el primer ejercicio del taller que ustedes tienen que hacer. Entonces vamos a hacer el de beta. Entonces, ¿me pueden decir otra vez cuál es la hipotenusa para beta? 13. Raíz de 113. Raíz de 113. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? Por favor. 7. 7. ¿Cuál es el cateto adyacente de beta? 8. 8. Muy bien. Excelente. ¿Listo? 8. ¿Hasta ahí bien? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa? No. Hipotenusa, lado más largo. Cateto opuesto, lado que está al frente de alfa o de beta, según lo que yo esté preguntando. Y cateto adyacente es el lado que está al pie de beta o de alfa, que no es la hipotenusa. Ahora sí, vamos a entrar en las partes de razones trigonométricas. Por favor, copian hasta ahí. Copien esta parte. Copian hasta ahí para que puedan. Este es el primer taller, la primera parte del ejercicio del taller. ¿Listo? Profe, ¿usted me puede enviar esa foto por WhatsApp, por favor?
O más bien hagamos al una grupo. cosa. Ahorita les mando las imágenes. Ahorita yo les mando las imágenes para que ustedes copien. ¿Listo? Más bien, Listo, profe, gracias. para no perder tiempo. Como Sí, para con eso nos explica un poquito más. Sí. Profe, o sea, las B van hacia la derecha y las No, las A no, 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 de no, acá. no, 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 no le meta sentido a eso porque yo le puedo cambiar de posición alfa y beta. Entonces, como, o sea, la verdad no le entendí ese pedacito. ¿Cuál es B? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que tú De crees que...? la, o sea, el triángulo está hacia la derecha. No, 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 no le meta sentido al triángulo porque yo le puedo cambiar la posición. Lo que usted tiene que Profe, tener en cuenta, lo que usted tiene que tener en cuenta es cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto adyacente de cada ángulo, de beta o de alfa. Es lo que usted tiene que tener profe, en cuenta. Dime. no tiene siempre una misma estructura esto, porque en uno vemos que por lo menos inició No. en una parte la A, en No. otra parte. No, no tiene estructura. Lo que usted tiene que mirarle es el sentido a la posición del ángulo. Por ejemplo, yo perfectamente puedo hacer un triángulo así. En esta posición. Y colocarle acá a usted un 12, un otro número, un 22. Aquí colocarle un 3, un 11, y aquí colocarle un 7. Y decirle a usted que aquí, lógicamente, este es el triángulo rectángulo. Acá, esta es la parte el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Sí. Yo le puedo decir a usted que aquí estaría un ángulo de los dos, no sabe usted cuál es, de acuerdo a lo que yo ponga. Y yo a usted le digo que esto es A mayúscula, si aquí es A mayúscula, entonces, si esto es A mayúscula, entonces si este es A mayúscula, este sería alfa. O sea, relacionen con que A mayúscula siempre va con alfa, porque A mayúscula significa, alfa significa A en griego. Aquí sería alfa. Pero le quito esto. Le quito esto. Aquí sería A mayúscula. Aquí lógicamente sería entonces, esto sería beta. Esto sería beta. ¿Listo? Y toca que me entiendan de una vez y lo que no entiendan pregunten porque me faltan explicar todavía las razones trigonométricas y eso es demoradito. Aquí sería beta. Entonces aquí iría B mayúscula y aquí iría C mayúscula. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si eso es así, por favor, no interesa cómo sea la estructura. Lo que interesa es que ustedes definan las características de alfa y de beta. Eso es lo que interesa. Ustedes me pueden decir, por favor, ¿cuál sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Para allá las características de alfa. 22. 22. ¿Cuál sería el cateto opuesto, el lado que está al frente de alfa? 7. 7, porque es el que está al frente de alfa. Sería el 7. ¿Cuál sería el cateto adyacente de alfa? 11. 11. Y ya, eso es todo lo que usted debe tener en cuenta, porque yo le puedo colocar a usted, desde cuando sea un triángulo rectángulo, se lo puedo colocar hasta así, en diagonal. Pero siempre y cuando usted sepa cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa de alfa, no hay problema. Yo se lo puedo poner hasta torcido, el triángulo rectángulo. Pero lo que usted debe saber es cuál es el lado que está al frente de alfa y cuál es el lado que está al pie de alfa y cuál es la hipotenusa. Nada más. Y si usted quiere saber lo de beta, de ese ejemplo que estoy haciendo ahí, ¿cuál sería lo de beta? ¿Me dicen, por favor? ¿Tiene la misma hipotenusa? ¿22? Sí. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? 5. 11. 11. 11. Sí, igual a 11. ¿Y cuál es el cateto adyacente de beta? 7. 7. ¿Y eso es todo? ¿Listo? Entonces la estructura no interesa. Lo que interesa es que ustedes sepan cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa. Nada más. ¿Entendido? Ahora sí. Profe, una preguntita. Dime. O sea que no importa el orden. ¿Cómo así que no importa el orden? O sea, me refiero a lo que el cateto opuesto, el cateto adyacente,
no importa si es el 12 o el 8, si Sí, no volviese interesa. Lo hacia importante arriba o es hacia que abajo. lo importante, no, lo importante es que sí lo definas bien, porque tú perfectamente te puedes equivocar. Por ejemplo, ¿cómo sería la equivocación? Que tú en alfa me pusieras 7 de opuesto y acá 8. Ya le entendí. O sea, Es que eso está sí alfa y importa, beta. porque no me Ya estás le diciendo entendí. que el cateto opuesto es el que es, ¿sí me entiendes? Sí. Listo, muy Sino que bien. pensé que... Ya te entendí. Lo de alfa con alfa y lo de beta con beta. Ahora sí vamos a ver la parte de las razones trigonométricas. La primera razón trigonométrica que se conoce en trigonometría se llama seno. Seno del ángulo. Y lo que te dice, la sigla es sen, y lo que te dice esa razón trigonométrica es que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es lo que me dice esa razón trigonométrica, hipotenusa. Y como nosotros sabemos en este caso, vamos a colocar una abreviatura para no siempre escribir cateto opuesto, sino vamos a colocar CO sobre H. Listo. Esa es la primera razón trigonométrica. La segunda razón trigonométrica se llama coseno. Coseno. Y la sigla es cos. Y esa te dice que coseno es igual a cateto adyacente Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. Porque me prendí el... Y las siglas son CA sobre H. ¿Listo? Listo. La última razón, estas son las razones fundamentales, porque hay razones fundamentales y razones inversas. Las razones fundamentales son seno, coseno y la última sería tangente. Así se llama, tangente. Y tangente es igual, tan es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto, no se asusten que esto es sencillo. Esto es muy sencillo y se van a dar cuenta. Me dejo de llamar Jessica Tortuga si no se van a dar cuenta que es sencillo. Cateto adyacente. ¿Listo? Que sería igual a CO sobre CA. Y estas tienen sus respectivas inversas. Estas razones trigonométricas tienen sus respectivas inversas, que se llaman las razones inversas. La inversa del seno, inversas. La inversa del seno se le llama cosecante, así se llama, cosecante. Cosecante. La sigla es CSC. Y es solo invertir la de seno. O sea que arriba no iría cateto opuesto, sino hipotenusa. Y abajo no iría hipotenusa, sino cateto opuesto. O sea, es invertir la del seno, girarla, nada más. Cateto opuesto. Sería H sobre CO. ¿Listo? Se cambian. Lo único que hacen es girarla. La inversa del coseno se llama secante. Secante. Y lo único, y se representa por SEC, y es girar esa. Entonces, ya no iría cateto adyacente sobre hipotenusa, sino iría hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Listo? Cateto adyacente. Y sería H sobre CA. O sea, girar las otras. H sobre CA. Esta está la inversa del coseno. Secante es la inversa del coseno. Y la inversa de la tangente se llama cotangente, que es lo mismo, girar tangente. Es la inversa de la tangente. Cotangente, que es la inversa de la tangente. Entonces ya no iría cateto opuesto sobre adyacente, sino cateto adyacente
sobre opuesto. Esas son fórmulas que ustedes luego se las van a aprender siempre y cuando estemos haciendo los ejercicios. No se preocupen que ustedes van a llegar a un... La cotangente es igual, profe. La abreviatura también está. No. La abreviatura. No. Sino que me falta arreglarlo. Sería CA sobre CO. O sea, al revés. Las inversas son al revés de las fundamentales. Listo. ¿Y eso para qué nos sirve, profesora? Ya me dijo las razones trigonométricas. Son 6. Seno, coseno, tangente, la inversa del seno cosecante, la inversa del coseno secante, la inversa de la tangente. Ay, perdón, sí, gracias. A esto te referías, ¿no? La inversa de la cotangente es cot. La abreviatura es cot. La inversa de la tangente es cotangente y listo. ¿Para qué me sirve esto? Pues muy sencillo. Después de que ustedes tengan, ustedes hayan definido del ejercicio, hayan definido cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, ¿ustedes qué van a hacer? Van a sacar las razones trigonométricas tanto para alfa como para beta, para los dos. Van a sacar las razones trigonométricas tanto para alfa como para beta. Entonces, ¿cómo las sacan? Muy sencillo. ¿Me van a decir, por favor, cuál es la primera razón trigonométrica? Seno. No, El seno. seno. Esa es la primera razón trigonométrica. Entonces lo vamos a hacer para alfa. Seno. Ay, Dios mío. Seno. ¿Listo? Seno. Profe, para eso se utiliza una calculadora, ¿no? No, pero para dividir. Pero espérenme un segundito. Digamos el cateto opuesto con la hipotenusa, ¿sí? Sí, espérame un segundo, espera que ya explique y ya te vas a saber que sí. Seno. Bueno. Seno. ¿Y qué ángulo estamos manejando? ¿Alfa o beta? Alfa. Alfa, entonces coloco alfa. Alfa. Y coloco la abreviatura. Siempre deben escribir la abreviatura, que significa H sobre, en este caso, la abreviatura de la razón trigonométrica. Siempre la deben escribir. Sí, profesora, ¿es obligatorio? Sí. En este caso me van a decir cuál es la abreviatura de la razón trigonométrica que me define que es cateto opuesto sobre ¿qué? Hipotenusa. Sobre hipotenusa. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el cateto opuesto para alfa? Que eso ya lo sacamos. 8. Bueno, ¿Cuál es el cateto opuesto para alfa? 8. 8. ¿Y la hipotenusa? Raíz cuadrada de 113. 113. Raíz cuadrada de 113. Y ahí es donde la señorita me preguntó, profesora, ¿utilizo la calculadora? Sí. Entonces ustedes van a dividir, por favor, en la calculadora. Espérense, que ya la perdí. Ahora sí. Van a dividir en la calculadora la abreviatura, por favor. ¿Están viendo la calculadora? No, ¿cierto? No. No. Bueno, para No. Espérense. Listo. Van a dividir, por favor, ahora sí, ¿cierto? Sí, ¿cierto que sí? Sí, señora. Listo. Ahora No, van a ahora sí. dividir 8 entre raíz de 113. Y van a colocar el número decimal. Van a colocar dos números decimales. En este caso sería 0,75. Van a colocar dos números decimales después de la coma. 0,75. Por favor. Entonces, aquí me van a decir que esto es igual a 0,75. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Y ahora sigue la otra razón trigonométrica que sería coseno. Entonces, ¿cuál sería la razón trigonométrica de coseno? ¿Cómo sería? Por favor, me dicen. Ay, es que ustedes no ven. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa, muy bien. O sea que aquí sería cos. Colocan primero la abreviatura de alfa, porque es el ángulo de alfa. Colocan la razón trigonométrica Profe, que... sigue mostrando la calculadora. Ay, perdón. Sí, profe. Perdón, gracias por avisarme. Ay, Dios. Listo. Ahora sí. Entonces, colocamos cos. Ahora sí están viendo el tablero. ¿Sí? Sí. Colocamos Sí. cos. Colocamos CA, cateto adyacente, que sería cateto adyacente sobre qué? Sobre hipotenusa. ¿Me pueden decir, por favor, cuál es el cateto adyacente de alfa?
7. 7. ¿Y cuál es la 7. hipotenusa de alfa? Raíz cuadrada de 113. Raíz cuadrada de 113. ¿Me pueden decir, por favor, ustedes, para no estar mostrando la calculadora, me pueden decir cuánto da 3 dividido entre raíz cuadrada de 113? 0,65. 0, esperen. Creo que ya tengo 65. para verificar. En este caso, 7 dividido entre raíz de 113. La señorita me dijo 0,65. Muy bien, tienes toda la razón. Listo. ¿Cuál sería la tercera razón trigonométrica? Aquí la tengo. Tangente, creo. Tangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué pasó? Espérame un segundito. Que esto se me bloqueó. No. Listo. ¿Qué sería igual? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cierto? Tangente de alfa, porque estamos hablando del ángulo de alfa, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, ¿qué coloco? ¿Cuál es el cateto opuesto? 8. ¿Sobre qué? 8. 7. Por favor, ¿me dicen cuánto me da eso? 1,14. 1,14. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda qué es lo que estoy haciendo? No. Los demás. No, profesora. Sí, profe, estamos entendiendo hasta ahora. ¿Eh? Hay que sacar la división y ya queda o... Sí, ya queda nomás. Entonces eso no Ahí hay. lo único difícil y que yo creo que de pronto se confunden es sacando inicialmente en el ejercicio este tablero, esta parte. ¿Qué es hipotenusa, qué es cateto opuesto y qué es cateto adyacente? Hasta el momento alguien no sabe cómo se saca eso. Pues Todo yo en línea estoy recta. trabajando y no puedo ver la explicación, pero pues voy a revisar la grabación cuando... Listo, Gracias. listo, dale, Janet, ¿listo? Entonces sigo. Ahora voy a sacar las inversas. Las inversas es casi lo mismo, es lo mismo. Lo único que va a cambiar, primero que todo, el nombre. La inversa del seno ya no es seno, sino es cosecante. Y lo que ustedes hacen es girarla. O sea, que h queda arriba y CO queda abajo. O sea, que raíz de 13 queda arriba Sobre y 8 queda abajo. 13. Y hacen la división. ¿Cuánto me da raíz de 13 sobre 8, por favor? Raíz de 13 sobre 8. 113 sobre 8. 1,32. 1,32. 32. Gracias. La inversa de coseno es lo mismo, o sea, lo que haces es girarla y se llama secante. Y en vez de que CA queda arriba y H queda abajo, es al revés. H queda arriba y CA abajo. Y o sea que raíz de 113 queda arriba y 7 queda abajo. Y eso nos da 1,51. Gracias, señorita. Ya es la calculadora. Muy bien. 1,51. Muchas gracias. La inversa de la tangente es cotangente. No me tocó volver a meter esa clase. Cotangente y es lo mismo. Cambia. Entonces, CA sobre CO y sería, en vez de 8 sobre 7, 7 sobre 8. ¿Y eso daría cuánto, señorita, de la calculadora? No, esa no la he hecho, profe, espere. ¿Y cómo así? Si se estaba en la jugada. 0,87. 0,87. Y eso es todo. Profe, ¿ya terminé? No, lamentablemente esto es fácil, pero largo. Falta hallar todo esto ¿de qué? De la B, de beta. Esto es muy sencillo, se los juro que es sencillo, pero es largo como el solo, porque toca hallar todas las razones trigonométricas de beta, igualitico como lo hicimos con alfa, pero con beta. Pero entonces tenemos en cuenta que cambian los valores. ¿Qué cambia? Primero que todo, aquí cambia que no es alfa, ¿no? Es beta. Aquí es beta. Y si yo voy a hacer seno de beta, que es lo mismo, cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ¿qué cambia? Para beta el cateto opuesto no es 8. ¿Cuál sería el cateto opuesto de beta? Ahí lo tengo. 7. 7, muy bien. Y ahí divido 7 sobre raíz de 113, ¿cuánto me daría? Si no estoy mal, 0,65. Listo. Claro, lo mismo de abajo. Lo mismo. Si ustedes ven, el coseno de alfa es el seno de beta. Y lógicamente, por lógica, va a ser que el seno de alfa va a ser el coseno de beta. Esperen y verán. Entonces aquí sería coseno de beta
sería igual a cateto adyacente, que sería 8, porque el cateto adyacente de beta es 8, sobre raíz de 113. 8 sobre raíz de 113 daría 0,75, que es el mismo valor. El seno de alfa es el mismo coseno de beta. Ahora, tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 7 sobre 8. Y 7 sobre 8 me daría 0,87. ¡Reto! Y acá va a ser lo mismo. El cosecante, entonces, cosecante, aquí ya no iría raíz de 113 sobre 8, sino raíz de 113, el cosecante de beta, aquí me falta escribir beta, perdón, beta. El cosecante de beta ya no sería raíz de 113 sobre 8, sino raíz de 113 sobre ¿qué? Sobre 7. Sobre 7. Y eso daría raíz de 113 sobre 7, 1,51. Y eso es todo. Ahora hacemos el secante de beta. Se va a ir en un minuto, por favor, se vuelven a conectar. El secante de beta sería hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería raíz de 113, pero no sobre 7, sino sobre ¿qué?